Imaginemos un embudo por un momento. Un embudo corporativo masivo. Ajá. En la parte superior, la parte más ancha, entran más de 3 millones de solicitudes de empleo cada año. Una cantidad realmente absurda de currículums. O sea, es inmanejable. Y por la parte más estrecha, allá en el fondo, apenas gotea un porcentaje de aceptación que, bueno, oscila entre el 0.2 y el 0.5%. Lo cual es un filtro brutal si lo piensas. Totalmente. Para poner esto en perspectiva para quienes nos escuchan hoy, estadísticamente hablando, es significativamente más difícil entrar a trabajar ahí que ser admitido en la Universidad de Harvard. Claro, que tiene una tasa de, ¿qué, 4%? Sí, por ahí del 4%. Y hoy nuestra misión en este análisis profundo es desglosar al detalle el estándar de contratación de ingenieros de Google en este año 2026. Exacto. Tenemos sobre la mesa materiales súper completos sobre todo este proceso, desde los primeros filtros de inteligencia artificial hasta los famosos comités finales. Es un ecosistema fascinante. ¿Lo es? Y el objetivo para nuestra audiencia interesada en el aprendizaje continuo es descubrir si este modelo tan riguroso es realmente el estándar de oro definitivo, ese que toda la industria debería imitar. O si, por el contrario, se ha convertido en una barrera imposible que deja fuera a talentos brillantes. ¿Tal cual? Bueno, vamos a desempacar esto, porque a primera vista esas cifras de aceptación suenan a que están buscando superhéroes mutantes, ¿no? No ingenieros de software. Es una excelente forma de visualizar la escala del desafío. Y la verdad es completamente comprensible porque esos números resultan tan intimidantes al principio. Es que asustan a cualquiera. Sí, claro. Pero para entender este fenómeno, debemos establecer un marco de referencia analítico desde el minuto 1. En este proceso no hay magia. Cero magia. Cero. No hay rituales esotéricos ni, digamos, una intuición divina por parte de los reclutadores. Lo que estamos viendo es ciencia de datos pura y dura, aplicada exhaustivamente a la adquisición de talento humano. O sea, todo está medido. Todo. Ese embudo tan estrecho del que hablamos no es un accidente, ni es un capricho elitista de la empresa. Es el resultado de décadas de refinar métricas para predecir con la mayor exactitud matemática posible quién va a prosperar en un entorno de extrema exigencia. ¿Y quién no? Exactamente. Es literalmente ingeniería de software aplicada a los recursos humanos. Y para entender realmente cómo llegaron a este nivel, digamos, quirúrgico de precisión hoy en día, yo creo que es necesario mirar hacia atrás por un segundo, porque el contraste es tremendo. Oh, el contraste es de día y noche. Sí, recuerdo que hace no tantos años, la gran leyenda urbana sobre las entrevistas en estas gigantes tecnológicas era que sometían a los candidatos a preguntas absurdas. Ah, los famosos acertijos. Sí, cosas como cuántas pelotas de golf caben en un avión comercial o, no sé, por qué las tapas de las alcantarillas son redondas. Sí, sí, sí. Parecía que el objetivo principal era, pues, medir la capacidad de improvisar bajo presión o simplemente ver cómo sudaba el candidato. Era casi una novatada corporativa. Exactamente. Esas famosas preguntas trampa o brain teasers dominaron la industria durante mucho tiempo. Eran un terror. Genio puro y la capacidad deductiva de la persona. Se basaban en la estimación de Fermi. O sea, intentar ver cómo alguien desglosa un problema sin tener datos reales. Justo eso. Pero aquí es donde entra la ciencia de datos. La división interna de la empresa, que se conoce como People Analytics, decidió someter esta práctica al método científico. Ya era hora. Sí, tomaron miles de expedientes de empleados actuales, miraron sus evaluaciones de desempeño reales a los 2, 3 y 5 años de haber sido contratados, Ajá. y luego rastraron las notas exactas que esos mismos empleados habían obtenido en sus entrevistas de ingreso al responder sobre las famosas pelotas de golf. Supongo que cruzaron esos datos buscando una correlación. Es decir, los que respondieron mejor al acertijo deberían ser los mejores ingenieros de la empresa, ¿verdad? Esa era la premisa. Esa era la premisa. Y la conclusión fue un golpe monumental al ego de muchos reclutadores. Me imagino. El diagrama de dispersión resultante parecía ruido aleatorio. Descubrieron que esas preguntas no predecían en absoluto, pero ni en un margen mínimo, el rendimiento laboral a largo plazo. Nada de nada. Nada. Las respuestas brillantes a acertijos y el éxito en la creación de productos tecnológicos simplemente no tenían ninguna relación. Eran una pérdida de tiempo monumental.
Que solo servía para hacer sentir superior al entrevistador, probablemente. Tal cual. Así que, al ver los datos, la decisión fue tajante. Eliminaron esas preguntas por completo del manual de contratación. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Si uno quiere saber si un ingeniero puede construir un puente colgante, no le pregunta cuántos globos de helio se necesitan para levantar una casa. Exacto. Le pides que calcule la tensión de los cables bajo ciertas condiciones de viento. Y aquí es donde las fuentes que estamos analizando nos muestran un cambio drástico hacia lo que bautizaron como la regla de 4. Una regla fundamental. Y esto me voló la cabeza al leerlo. O sea, pasaron de maratones absurdos de 15 o 20 entrevistas sucesivas a solo 4. Un cambio radical. Es como diagnosticar un paciente médico. Hacerle 20 pruebas de sangre aleatorias buscando enfermedades exóticas no te da más certeza sobre su salud que hacerle las 4 pruebas correctas y específicas. Claro. Con 20 pruebas, solo terminas agotando al paciente, gastando plata del hospital y, peor, retrasando el tratamiento. Una analogía perfecta. Pero, desde un punto de vista puramente analítico, tengo que cuestionar esto. ¿Por qué exactamente 4? ¿Cómo llegaron a ese número mágico? O sea, ¿por qué no 5 para estar un poquito más seguros o 3 para ahorrar aún más tiempo? Esa es la pregunta clave. Lo fascinante aquí es cómo esta misma división de analítica aplicó el concepto económico de rendimientos decrecientes al proceso de evaluación. A ver, explícanos eso. Los estudios internos revelaron una curva matemática muy clara. Analizaron cómo la confianza en la decisión de contratación aumentaba con cada entrevista adicional. Con una sola entrevista, la capacidad de predecir el éxito era básicamente lanzar una moneda al aire. 50 y 50. Sí, con 2, la confianza subía significativamente. Con 3, mejoraba aún más. Pero al llegar a la cuarta entrevista, siempre y cuando estén bien estructuradas, se alcanza a predecir el éxito de un candidato con aproximadamente un 86% de confianza. 86% es un número bastante sólido. ¿Y qué pasa si agregamos una quinta o sexta ronda? Muchas empresas lo siguen haciendo. Pues los datos demostraron que al agregar una quinta entrevista, ese 86% subía a tal vez un 87%. Un punto porcentual. Una sexta entrevista lo movía a un 87.5. La ganancia predictiva se volvía minúscula. Sin embargo, el costo para la empresa en horas de ingeniería seguía siendo lineal y altísimo. Porque los entrevistadores son ingenieros senior que tienen que dejar de programar para hacer la entrevista. Exactamente. Además, añadir más rondas disparaba el nivel de fatiga y estrés del candidato. Matemáticamente, el número 4 demostró ser el punto de equilibrio óptimo, el vértice exacto entre eficiencia financiera y precisión predictiva. Es decir, optimizaron el proceso de contratación como si estuvieran optimizando una línea de código. Literalmente. Y un 86% es un nivel de certeza altísimo antes de ver a alguien teclear en su primer día de trabajo. Y hablando de teclear, si ya no preguntan por pelotas de golf en esas 4 entrevistas, ¿qué evalúan exactamente? Bueno, ahí entramos en materia técnica. Porque los documentos indican que el primer gran filtro, lo primerito que mira el sistema, es la experiencia práctica. Y aquí tengo que admitir mi asombro. ¿Por qué? Porque el promedio de calificaciones universitarias, el famoso GPA, resulta que casi no tiene peso en la decisión final. ¿Cómo es posible que a una de las corporaciones más exigentes del planeta no le importe si un candidato sacó notas perfectas en la universidad? Porque, una vez más, los datos destruyeron las suposiciones tradicionales. Ok. Al cruzar los promedios universitarios con el éxito interno, descubrieron que las calificaciones tienen una correlación muy débil, casi nula en candidatos que ya llevan unos años en la industria. ¡Wow! Y la razón, cuando se analiza desde la psicología del aprendizaje, es súper lógica. Las universidades, por su propio diseño, a menudo evalúan la capacidad de memorizar y de seguir reglas en un entorno cerrado. Claro, en la universidad te dan un programa de estudios, sabes exactamente qué va a entrar en el examen final y el entorno está completamente controlado. Exacto. Pero el trabajo real en el desarrollo de tecnología de vanguardia es la antítesis de eso. Es un entorno no delimitado, es ambiguo, es desordenado, los requisitos cambian cada semana. Cada día, a veces. Sí, y se requiere resolver problemas arquitectónicos que literalmente nadie en el mundo ha resuelto antes. Las notas altas demuestran que alguien es bueno resolviendo problemas conocidos. Que ya tienen respuesta. Ajá,
La experiencia práctica y los proyectos reales demuestran que alguien puede navegar en la incertidumbre. Por eso, un portafolio de proyectos pesa infinitamente más que un diploma con honores. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la evaluación no se queda solo en mirar el currículum o el portafolio. No, para nada. Quienes pasan ese primer filtro entran en lo que parece una verdadera carrera de obstáculos técnicos. Las fuentes hablan de evaluaciones en línea con problemas estilo lead call Sí, muy comunes. y luego rondas técnicas profundamente enfocadas en algo llamado estructuras de datos y algoritmos, o DSA. Y aquí estamos hablando de conceptos muy complejos. Árboles binarios, grafos. Exacto, gestión de memoria. Para quienes no tienen un doctorado en ciencias de la computación, ¿qué es exactamente un grafo en este contexto? Y más importante, ¿por qué no saber optimizarlo podría ser tan desastroso? Algunos críticos señalan que preguntar estas cosas es simplemente elitismo académico disfrazado. Es una crítica sumamente común en la industria. Muchos dicen, nunca uso esto en mi día a día. Ajá. Pero la justificación técnica detrás de esto es de hierro. Para explicarlo de forma muy sencilla, un grafo es una forma de organizar datos que están interconectados. Ok, pensemos en una aplicación de transporte, tipo Uber o Google Maps. Cada intersección de calles es un nodo y cada calle es una línea que los conecta. Eso es un grafo masivo. Ya veo. Si un programador necesita encontrar la ruta más rápida del punto A al punto B para un solo usuario, un algoritmo ineficiente tardará medio segundo en lugar de una milésima de segundo. Y la verdad nadie lo nota. Medio segundo de retraso no parece el fin del mundo para alguien pidiendo un auto. Cierto, pero esta empresa no opera a esa escala. Operan a nivel global. Tienen que encontrar la ruta más rápida para 10 millones de usuarios simultáneamente. Claro, el volumen. Cada segundo recalculando con datos de tráfico en tiempo real. Si ese mismo algoritmo ineficiente se ejecuta 10 millones de veces, ese medio segundo se convierte en un colapso total. Todo se cae. Los servidores se sobrecargan y la empresa pierde millones de dólares por minuto. No evalúan estas estructuras de datos por esnobismo. Lo hacen porque predecir la capacidad del ingeniero para manejar complejidad a escala planetaria es fundamental. Evaluar algoritmos es evaluar cómo el cerebro optimiza recursos escasos. Exacto. Entendido, escala planetaria. Pero claro, estamos analizando el estándar de 2026. El mundo del software ha sufrido un terremoto tecnológico. Un sismo total. Y según nuestras fuentes, la disrupción de la inteligencia artificial generativa ha puesto este proceso de evaluación patas arriba. Hoy en día, la empresa está piloteando rondas de comprensión de código asistidas por IA. Herramientas como Gemini. Exacto. Donde evalúan no solo si el candidato puede programar desde cero, sino su fluidez para utilizar estas herramientas como copilotos. Pero aquí tengo que cuestionar la mecánica, porque me parece una paradoja enorme. A ver. Por un lado, exigen que el candidato use IA para demostrar que es eficiente. Pero por otro lado, leemos que están explorando volver a las entrevistas presenciales. Así es. ¿Por qué? Si yo estoy en mi casa haciendo la prueba y me permiten usar IA, ¿qué les impide pensar que simplemente tengo otro modelo de IA en una segunda pantalla resolviendo absolutamente todo por mí? ¿Cómo diferencian al humano talentoso del tramposo? Ese es, sin lugar a dudas, el equilibrio más tenso y difícil que vive la industria tecnológica hoy. La inteligencia artificial ha difuminado por completo la línea divisoria entre el conocimiento del ingeniero y la capacidad pura de la herramienta. Es que es muy difícil de medir. El desafío es doble. Por un lado, un desarrollador que hoy se niega a integrar IA en su flujo de trabajo es ineficiente. Escribe código a una fracción de la velocidad de alguien asistido por IA, así que deben evaluar esa fluidez. Claro. Pero el peligro de la pantalla oculta es real. Si el candidato solo sabe copiar y pegar las indicaciones de la IA sin entender las arquitecturas subyacentes, el resultado será catastrófico. ¿Por qué catastrófico? Digo, si el código funciona y la IA lo generó sin errores de sintaxis, ¿cuál es el problema? Porque la IA es excelente construyendo andamiajes, pero es propensa a introducir errores lógicos muy sutiles. Ah, vulnerabilidades. Exacto. Problemas de seguridad o de concurrencia de datos que no saltan a simple vista. Si el ingeniero no entiende de algoritmos y grafos, será incapaz de depurar esos errores críticos cuando el sistema inevitablemente falla en producción. Y la IA secundaria no te va a salvar ahí. Para nada.
Por eso las nuevas pruebas se centran en la comprensión de código. Durante la entrevista, en lugar de pedirle al candidato que escriba un programa, le entregan una base de código masiva y compleja generada por IA, que tiene un error de seguridad invisible. Y le dicen encuéntralo. Sí, le dicen, encuentra la falla y optimiza la memoria. Una IA secundaria no puede arreglar eso sin un contexto profundo. Además, las entrevistas presenciales son el último recurso de seguridad. Es confirmar en una pizarra, frente a frente, que la mente humana sigue al mando. Exactamente. Es como pedirle a un físico teórico que use una supercomputadora para sus simulaciones, pero al mismo tiempo exigirle que sepa demostrar el teorema a mano en una pizarra. Una excelente comparación. Fascinante. Ahora, supongamos que un candidato sobrevive a este colador de algoritmos, demuestra optimizar a escala planetaria y domina la IA sin dejarse dominar por ella. Pasar toda esta proeza técnica es solo la mitad de la batalla, ¿verdad? Literalmente, solo la mitad. Porque el análisis indica que luego entran a las rondas finales en sitio, que incluyen la evaluación de algo muy peculiar, la famosa googliness. Me encanta ese término. Me encanta la palabra, suena a cultura pop corporativa, pero siendo honestos, suena increíblemente subjetivo. ¿Cómo se mide objetivamente algo llamado googliness? Bueno, aunque el término tiene un tono súper coloquial, sus componentes están profundamente arraigados en la psicología organizacional. Son estrictamente medibles. Ok, ¿qué la define? No significa ser extrovertido o amar el ping-pong en la oficina. Se define por 4 factores críticos. Primero, la humildad intelectual. Interesante. Es decir, la capacidad demostrable de admitir un error y cambiar de opinión cuando se presentan nuevos datos. Segundo, una colaboración proactiva extrema. ¿Tercero? Un fuerte sentido de pertenencia o ownership. Actuar como si la empresa fuera tuya. Exacto, asumir responsabilidades más allá de tu cargo. Y cuarto, un enfoque implacable en cómo el trabajo afecta al usuario final. Medir la humildad intelectual en ingenieros de software de élite mundial que saben que son el 1% superior. Eso debe ser un desafío muy interesante. Uf, muchísimo. ¿Cómo se ve eso en una entrevista real? Lo hacen a través de la simulación de conflictos técnicos. Durante una entrevista, el entrevistador puede dejar que el candidato desarrolle una arquitectura brillante durante 20 minutos. Y cuando el candidato está súper orgulloso de su diseño, Le cambian las reglas. le introducen una nueva restricción fundamental de la nada. Le dicen, genial, pero acabamos de perder la mitad del presupuesto de almacenamiento para este proyecto. ¿Cómo lo adaptas? ¡Wow! Lo que evalúan es la reacción inmediata. El candidato se pone a la defensiva y discute por qué la restricción es injusta. O respira profundo, muestra curiosidad y empieza a desmontar su obra para adaptarla. Esa es la humildad intelectual en acción. Exactamente. Es una prueba de estrés emocional, no solo técnica. Y supongo que la razón por la que le dan tanto peso al ajuste cultural es por el impacto a largo plazo en la empresa. Tal cual. Los estudios internos demuestran que el comportamiento es el mayor predictor de retención. Un profesional puede ser un genio absoluto programando, pero si es arrogante y destructivo, aniquila la moral de todo el equipo. Se vuelve un problema. Las fuentes revelan un dato impresionante. Históricamente, la tasa de rotación en esta empresa ha rondado un bajísimo 5% anual. Eso es nada en tecnología. Y esto se logra previniendo activamente las contrataciones tóxicas. Comprenden que el costo real de un mal empleado no es su salario, es el daño expansivo que le causa a la innovación y a la energía de quienes lo rodean. ¿Es preferible dejar pasar un buen ingeniero que dejar entrar a uno tóxico? Definitivamente. Entonces, ¿qué significa todo esto a la hora del veredicto final? Supongamos que tenemos a un genio que superó las pruebas técnicas, pero falló miserablemente en la prueba de humildad intelectual. ¿Quién toma la decisión final? Aquí las fuentes mencionan al comité de contratación. Sí, el famoso Hiring Committee. Y esto me llama la atención porque rompe por completo con la estructura jerárquica a la que estamos acostumbrados, donde tu futuro jefe te entrevista y él mismo toma la decisión. En lugar de esta especie de dictadura del gerente, funciona más como un sistema de jurado. Es un enfoque muy distinto, sí. Pero tengo que cuestionar esto. ¿Reducir el sesgo de esta manera no crea un cuello de botella burocrático terrible? Además, si el futuro jefe no elige a la persona directamente, ¿cómo saben que van a tener química? Suena a que le quitan todo el poder de decisión al líder. Es una excelente objeción.
La lentitud burocrática es el precio que pagan conscientemente para obtener un nivel superior de objetividad. Si conectamos esto con el panorama general, el comité de contratación es como una cata a ciegas. Ok, me gusta la analogía. Todos los seres humanos tienen sesgos inconscientes. Un gerente tradicional podría inclinarse sin darse cuenta por alguien que fue a su misma universidad o que le recuerda a sí mismo de joven. Contrata a un mini yo. Exacto. Para evitar esto, en el sistema de comité, los entrevistadores redactan rúbricas hiperdetalladas después de cada sesión y tienen estrictamente prohibido hablar entre ellos sobre el candidato. Luego, un panel independiente revisa todas esas notas sin conocer al candidato en persona. Es decir, el jurado solo juzga la evidencia documentada, cero impresiones personales. Así es. Un gerente individual no tiene la autoridad para contratar a nadie por su cuenta. Al democratizar la decisión, se aseguran de que la persona contratada alcance el estándar de excelencia de toda la organización, no solo de un equipo. Es un mecanismo diseñado para sostener la calidad a nivel macro y proteger el ecosistema de la toxicidad, aunque el proceso tome semanas. Semanas de espera, sí, pero vale la pena. Es un diseño brillante. Impide que los problemas de ego entren por la puerta principal. Pero claro, este sistema funciona súper bien para esta megacorporación porque tienen recursos infinitos. Y el prestigio para hacer esperar a la gente. Totalmente. La preocupación genuina surge cuando analizamos el efecto dominó que esto causa en la industria. Porque cuando el gigante indiscutible marca un estándar, todo el mercado intenta replicarlo. Y ahí empiezan los problemas. Y vemos que muchas empresas están imitando la parte difícil del proceso, como las entrevistas exhaustivas de algoritmos, pero sin la capacidad económica de invertir en la analítica constante detrás de la regla de 4. Ese fenómeno es lo que se conoce como un culto del encargo corporativo o imitación superficial. Al adoptar el rigor punitivo sin entender la ciencia subyacente, el resultado en la industria tecnológica ha sido devastador. Devastador, claro. Vemos a empresas emergentes que quizás solo desarrollan aplicaciones sencillas, sometiendo a los candidatos a 7, 8 o hasta 10 rondas agotadoras de entrevistas técnicas. Les piden resolver problemas matemáticos en pizarras que jamás usarán en el trabajo real. Exacto. El resultado directo en el mercado laboral es una epidemia de agotamiento masivo. El burnout de quienes buscan empleo en tecnología hoy en día es alarmante. Y eso nos lleva a un debate estructural muy profundo. El tema de la diversidad y las barreras socioeconómicas. Hay una ironía gigantesca aquí. ¿En qué sentido? En papel, sí. Pero por otro lado, el rigor brutal de estas pruebas exige cientos de horas de preparación intensa para dominar los exámenes. Prácticamente se requiere convertir el estudio de algoritmos en un segundo trabajo no remunerado. Claro. Al eliminar la barrera del título, parece que levantaron una nueva barrera invisible. El privilegio del tiempo libre. Es un análisis impecable de la situación actual. La industria ha creado inadvertidamente un sesgo estructural que favorece a quienes poseen un colchón financiero y carecen de responsabilidades de cuidado. Exacto. O que cuida a sus hijos. Simplemente no tienen las 4 horas diarias adicionales para resolver rompecabezas abstractos. En la búsqueda de eficiencia, podrían estar excluyendo a talentos de contextos no tradicionales. Es un reto monumental. Queremos sistemas que evalúen el mérito puro. Pero el vehículo actual exige un sacrificio de tiempo que no está distribuido equitativamente. Así es. Hemos recorrido un análisis sumamente revelador hoy. Desde la abolición de las preguntas de pelotas de golf, pasando por la regla de 4, el impacto de las IA generativas, hasta llegar a la Googleness. Todo este desglose nos deja una síntesis poderosa. La contratación dejó de ser un arte basado en corazonadas para convertirse en pura ingeniería aplicada al comportamiento humano. Esa es la conclusión precisa. Y para quienes lideran equipos, la lección es de cautela. La imitación ciega es peligrosa. Hay que adaptar el rigor y usar datos empíricos. Y para los candidatos, la maestría técnica es el pasaporte, pero la humanidad y la humildad intelectual son los verdaderos diferenciadores. Y para cerrar, quisiera dejar una pregunta provocativa para que nuestra audiencia reflexione. Adelante. Hoy discutimos cómo en 2026 la IA ya evalúa la comprensión de código. Pero si asumimos un futuro donde la IA logre diseñar arquitecturas inmaculadas al instante, sin errores, Que para allá vamos. ¿llegará el punto donde las empresas eliminen por completo las rondas técnicas?
¿Es posible una era donde la contratación consiste exclusivamente en evaluar la ética, la inteligencia emocional y la empatía de una persona, dejando los algoritmos enteramente a las máquinas? ¡Wow! Eso es un cambio de paradigma total. Pasar de obsesionarse con la lógica a enfocarse puramente en la interacción humana es una imagen del futuro que nos deja muchísimo que procesar. Nos apasiona diseccionar estas arquitecturas corporativas para ofrecerles conocimiento profundo. Sigan cuestionando los sistemas a su alrededor y mantengan siempre la curiosidad viva.